Es un gusto poder saludarles y saber que estamos juntos. Estamos como sociedad, como todos ya lo sabemos, viviendo tiempos un poco complicados y de temor, pero la realidad de las cosas es que confiamos en lo que Dios está haciendo. Y nuestra confianza no está puesta en ninguna otra cosa pasajera, sino en Dios. Me gustaría iniciar, ¿verdad?, este tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra, donde vamos a estar aprendiendo acerca de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Quisiera leerte lo que dice el Salmo 27 en el versículo 3, donde dice: no tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Y el versículo 4 dice: solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Cuando usted y yo estamos en la casa del Señor, eso nos da la seguridad, eso nos da la confianza de saber que estamos protegidos. Y la casa del Señor no es un lugar físico. Recordemos que la casa del Señor es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Y si usted está ahí reunido con su familia o con algunos amigos, esa es la casa del Señor. Ahí donde proclamamos y adoramos el nombre de Dios. Así que, ¿qué le parece si ahí donde está puede inclinar su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos enseñe y nos hable a nuestro corazón? ¿Qué le parece si inclina su rostro? Señor y Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque confiamos en tus promesas. Creemos, Señor, que tú hablarás a nuestro corazón, que tú nos enseñarás, Señor, lo que quieres que aprendamos, Dios. Te pedimos que sea tu palabra instruyendo nuestras vidas, sea tu palabra dándonos dirección en todo lo que tenemos que hacer. Háblanos, Espíritu Santo, toma el control de cada corazón, de cada vida de los que están escuchando este mensaje, y sé tú hablando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy a ti la gloria y te doy a ti la honra. Amén y amén. Ok, me gustaría que tomara su Biblia o pudiera ahí tomar su Biblia y acompañarme al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Ok, dice la escritura de esta manera: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Este versículo está precedido de un tiempo donde recordemos que en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo viene y se derrama sobre todos los que estaban en el aposento alto, y hay una manifestación poderosa del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos que estaban ahí reunidos, y es evidente a todas las personas que están pasando o que están alrededor de ese lugar. Y entonces la gente puede ver y puede darse cuenta el poder de Dios en la vida de los discípulos, en la vida de Pedro, en la vida de cada uno de los que estaban ahí. Y al mirar que la gente estaba viéndolos, entonces Pedro se levanta y empieza a predicar, ¿verdad? Cuando ellos pensaban que la gente estaba borracho, Pedro les empieza a decir que no es que estuvieran borrachos, sino que era lo que había profetizado Joel, ¿verdad? Cuando dijo: en los postreros días vendría el Espíritu Santo y se derramaría sobre toda carne. Y viene una predicación ahí de Pedro a todos aquellos que estaban escuchando, y eso provoca, dice la escritura en los versículos anteriores al que acabamos de leer, provoca que el corazón de ellos se sienta compungido, y entonces ellos preguntan: ¿qué tenemos que hacer, verdad? ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntase y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y a partir de ese momento dice la escritura que 3,000 personas se convirtieron al Señor, y la iglesia de Jesucristo empieza a crecer, empieza a nacer. Y es ahí cuando dice entonces en el versículo 42 que todos los creyentes, todas esas personas que habían creído el mensaje del Evangelio, se empiezan a congregar. ¿Y qué es lo que ellos hacían ahora? ¿Qué es lo que ahora como iglesia? ¿A qué se dedicaban como iglesia? ¿Qué es lo que siguió después de ese momento? Pues dice aquí el versículo 42 que todos los creyentes
Diga conmigo, por favor, todos los creyentes, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. A esto se dedicaban. Y sabe, iglesia, yo creo que esto es lo que usted y yo como iglesia de Jesús tenemos que dedicarnos. Tal vez en estos tiempos donde muchos están en casa, ¿verdad? Donde muchos están en una situación donde ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer todo este tiempo? No voy a ir a trabajar, no voy a ir a la escuela, ¿verdad? Van a estar aquí los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Y la verdad de las cosas que usted y yo tendríamos que pensar, que esto es lo que tenemos que hacer. No solo este tiempo, no solo por esta situación, sino cada día deberíamos estar haciendo. Pero en estos tiempos también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, vamos a dedicarnos. ¿A qué nos vamos a dedicar? A la enseñanza, a la comunión, a estar juntos, ¿verdad? Como familia, y a la oración. Y me gustaría hablar acerca del primer punto que aquí se menciona. Dice que estaban y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era esta enseñanza de los apóstoles? ¿O a qué se refiere cuando la Escritura nos menciona que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Bueno, la verdad de las cosas es que la enseñanza de los apóstoles tiene que ver con la Escritura. La enseñanza o la doctrina que se predicaba en el libro de Hechos por medio de los apóstoles era la Escritura. Porque recordemos que toda su enseñanza no estaba fundamentada en lo que ellos pensaban o en lo que ellos creían o en lo que ellos imaginaban, sino que estaba fundamentada en lo que la Escritura decía. Y de la misma manera nosotros tenemos que dedicarnos a la Escritura. Tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra, a meditar en la palabra. Quiero decirle algunos versículos acerca de la enseñanza de los apóstoles o qué es lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor, a 2 de Pedro 1:19. Vamos a ver qué enseñaba el apóstol Pedro. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿A qué profetas se está refiriendo? A los profetas del Antiguo Testamento, a toda la escritura que está en el Antiguo Testamento. Dice, ustedes deben prestar mucha atención. ¿Qué debemos hacer? Prestar mucha atención. Si algo nos tenemos que dedicar es a prestar atención en la Escritura. Dice, ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Sabemos que un día el Señor va a regresar. Y a eso la Biblia nos enseña que es cuando va a amanecer, ¿verdad? Cuando va a brillar la luz de Jesús. Un día va a amanecer, pero mientras tanto estamos caminando en tiempos de mucha oscuridad, estamos caminando en tiempos difíciles, pero en medio de esos tiempos difíciles, usted y yo no estamos sin luz, tenemos la luz de la palabra. Y dice que este mensaje de los profetas es como una lámpara. Este mensaje de la Escritura es como una lámpara que brilla en medio de la oscuridad. Si usted no quiere tropezar, si no quiere caer, ¿verdad? Si no queremos cometer errores, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a la palabra, meditar en la palabra. Porque es una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y sigue diciendo, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Miren lo que sigue diciendo. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Escuche esto. Ninguna profecía de la Escritura. Nada de lo que está en la Escritura dice aquí que es una iniciativa humana, o sea, es un pensamiento de una persona humana. Yo puedo estar confiado en que lo que dice la Escritura es la palabra de Dios. Lo que dice la Escritura es lo mismo que Dios está hablando. Dice, ninguna profecía
es o surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, miren lo que dice aquí. Fue el Espíritu Santo. ¿Fue quién? El Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Quién fue el que impulsó a los profetas? Dice, fue el Espíritu Santo. Así que toda la Escritura nos debe dar la confianza a nosotros de lo que está ahí escrito es la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos la palabra de Dios. ¿A qué tenemos que dedicarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que dedicarnos a estudiar y a entender y a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ok. Ahora vamos a ver qué enseñaba también el apóstol Juan. Ya vimos lo que enseñaba el apóstol Pedro. ¿Qué enseñaba el apóstol Juan? ¿Verdad? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Miren lo que dice la Escritura. Dice, podemos estar seguros. ¿Estar qué? Seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a obedecer sus mandamientos si no los conocemos, verdad? Primero tenemos que conocerlos para poder entonces obedecerlos. Usted y yo tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y en eso nosotros estamos seguros de que conocemos a Dios. A veces decimos, yo conozco a Dios, ¿verdad? A veces expresamos este tipo de palabras. Yo conozco a Dios, yo conozco a un Dios que es bueno. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia dice que si no conocemos sus mandamientos, tampoco le conocemos a Él. Tenemos que conocer sus mandamientos. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Wow, qué palabras, ¿verdad? Dice que es un mentiroso. Yo sé que a nadie nos gusta que nos digan mentirosos. Yo sé que es una de las cosas que a nadie, ¿verdad?, nos gusta que nos digan, eres un mentiroso. Pero la Biblia nos está enseñando que si yo digo conocer a Dios, pero no obedezco los mandamientos de Dios, entonces soy mentiroso. Y tengo que cuidarme de eso. Conocer a Dios significa guardar sus mandamientos. Conocer a Dios tiene que ver con obedecer lo que está escrito en la palabra. Así que es importante lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios, ¿los que obedecen qué? La palabra de Dios. Dice aquí, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Dice que si obedecemos la palabra de Dios, demostramos cuánto le amamos. Y yo sé que usted y yo amamos al Señor. Yo sé que en todo momento queremos decirle, Señor, te amamos. Señor, tú eres todo para nosotros. Pero ¿cómo demostramos que eso es una realidad en nuestras vidas? Cuando obedecemos su palabra. Esta es la enseñanza de los discípulos. Esta es la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué se refiere la Biblia en Hechos 2:42 cuando dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles o en la doctrina? A esto que estamos leyendo, ¿verdad? Ellos enseñaban a guardar la palabra de Dios, enseñaban a confiar en la palabra de Dios, enseñaban a que la palabra de Dios era lo que usted y yo necesitamos para crecer en nuestra vida. Dice también el apóstol Pedro que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es esa leche espiritual? Es la palabra de Dios que nos da crecimiento, que nos lleva a crecer. Si usted quiere crecer en su vida espiritual, necesita la palabra de Dios. ¿Qué enseñaba el apóstol Santiago? Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Miren lo que dice aquí. Así que quiten de su vida todo lo malo. Wow. ¿Cuántos queremos hacer eso? A quitar de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios. Dice el apóstol Santiago, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos hacer? Dice, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sido sembrada en el corazón. Para quitar lo malo y lo sucio de nuestras vidas, necesitamos recibir la palabra de Dios.
Si usted quiere alejarse del mal, si usted quiere alejarse de lo que es sucio en su vida, necesita abrir su corazón a que la palabra de Dios sea lo que llene su vida. ¿Sabe? Si usted no se llena de la palabra, entonces se llenará de otras cosas. Si usted y yo no nos llenamos de la palabra, entonces nos llenaremos de diferentes cosas que hay en el mundo. Y eso producirá que nuestra vida se ensucie, que nuestra vida permanezca en lo malo. Pero si yo quiero quitar lo malo, que creo que es el deseo de todos nosotros, si quiero quitar lo sucio en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Llenarme de la palabra de Dios. Acepten con humildad la palabra de Dios. Acepten con humildad la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Mira lo que dice, porque tiene poder para salvar su alma. La palabra tiene poder, mis hermanos. La palabra tiene poder para salvar nuestra vida. Y dice más allá, no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué tenemos que hacer aparte de escuchar la palabra? Ponerla en práctica. ¿Qué tiene que hacer usted en estos días? Escuchar la palabra, pero no solo eso, ponerla en práctica. Estamos aquí exponiéndonos a la palabra. Usted está ahí tal vez en su casa, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? En qué lugar esté viendo este mensaje. Pero tiene usted que no solo escuchar la palabra, no solo estar atento. Esto es muy bueno. Qué bueno que ha decidido escuchar la palabra. Pero no solo eso, dice que tenemos que ponerla también en práctica. De lo contrario nos engañamos. Ahora, ¿qué enseñaba también el apóstol Pablo? Porque estamos viendo la enseñanza de los apóstoles. Dice que permanecían o que estaban o que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era esta enseñanza? Y estamos viendo que su enseñanza es la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Vaya por favor ahí en su Biblia. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Mira lo que dice la escritura. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Pablo le está hablando a Timoteo. Pero entendamos que no es solamente Pablo hablándole a Timoteo. Es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios dándonos este mensaje a cada uno de los que estamos escuchando. ¿Y cuál es este mensaje? Debes de permanecer. ¿Debes de qué? Permanecer. Permanecer, ¿qué? Fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Cuáles son esas cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo que se le han enseñado? Porque dice, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado. ¿Qué es lo que se ha enseñado a la vida de Timoteo? ¿Y qué es lo que tenemos que procurar nosotros ser enseñados? Dice, las sagradas escrituras. Diga conmigo, por favor, las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, de las cuales te han dado la sabiduría, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y mire este versículo, yo sé que usted lo ha escuchado varias veces, pero quiero que pongamos atención en lo que Pablo está diciendo aquí. Toda la escritura. ¿Cuánta escritura? Toda, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros que están en la escritura, toda la escritura, cada palabra, cada versículo, cada capítulo de la Biblia, cada libro de la Biblia, toda la escritura dice es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios es el que ha dado este mensaje. Este mensaje, como dice el apóstol Pedro, no viene de una iniciativa humana, no nació en el corazón de ellos solamente, sino que es algo que Dios lo puso ahí. Dios es el que está hablando en el mensaje de las escrituras. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire esto, y es útil. Es útil. Me llama la atención esa palabra, útil. Porque tiene que ver con algo que sirve. Tiene que ver con algo que funciona. Tiene que ver con algo que nos sirve, que nos va a funcionar. Por ejemplo, si usted se dedica, ¿verdad?, a hacer
si usted es un carpintero, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted necesita? Herramientas que le sean útiles. Si usted es un albañil, necesita herramientas que le sean útiles. No necesita, a lo mejor no necesita herramientas hay muchas herramientas, pero hay herramientas que a lo mejor a usted no le son útiles en su trabajo. Hay cosas que a lo mejor no nos son útiles, pero la Biblia dice, y Pablo le está diciendo a Timoteo, que toda la escritura nos es útil, nos funciona. Había un comercial, ¿verdad? Yo no sé si usted lo recuerde, de la sección amarilla. ¿Y qué decía? Sí funciona y funciona muy bien, ¿verdad? La escritura funciona, mis hermanos. La escritura es útil. ¿Y para qué es útil? Mire lo que dice aquí. ¿Para qué es útil la escritura? ¿Para qué funciona? Ok, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Número 1, nos enseña lo que es verdad. Número 2, para hacernos ver lo que está mal en nosotros. Sí, hay cosas que no están correctas en nuestra vida. Hay cosas que están mal en nuestra vida. Y la escritura no las enseña. Cuando usted va a la escritura, usted se da cuenta de aquello que está mal en su vida. ¿Para qué más nos sirve la escritura? Para corregirnos cuando estamos equivocados. Y dice también, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es tiempo de hacer buenas obras. Es tiempo de demostrar que somos la sal del mundo. Es tiempo de que podamos llevar el mensaje a todo lugar, de que podamos hacer buenas obras que manifiesten que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que usted y yo lo vamos a hacer? Cuando usted y yo tenemos tiempo en la escritura. Cuando meditamos en la escritura. Cuando la escritura nos funciona para que entonces caminemos en estas buenas obras. Cuando pienso en estos versículos que acabamos de leer, yo siempre lo he pensado como la Biblia dice que es como un espejo, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vamos al espejo? ¿Verdad? Lo primero que un espejo, no sé si le ha pasado, nos enseña, dice que nos enseña. Cuando usted va al espejo, lo primero que hace el espejo es enseñarle la realidad. Le muestra tal y como son las cosas, ¿verdad? Se ve ahí tal y como es, se da cuenta si tiene algún pelo ahí parado, si tiene alguna situación ahí, ¿verdad? Media desalineada, se da cuenta, le enseña la verdad, dice aquí. Pero no solo eso, dice que nos redarguye. En esta versión que estoy leyendo dice que que hace ver lo que está mal en nosotros. O sea, nos hace sentir mal con lo que está mal en nosotros. Le ha pasado, ¿verdad? De repente usted va al espejo y se mira ahí y se da cuenta, ahora está confrontado con la realidad, pero no basta con eso, se siente mal y dice, creo que así no debo de estar, ¿verdad? Debo echarme una peinada, debo hacer algo, ¿verdad? Debo arreglarme estas arrugas o no sé qué, pero usted se siente mal con lo que está viendo, o debo de bajar de peso o lo que sea, ¿verdad? Pero se siente mal. Y eso es lo que hace la escritura también en nuestras vidas. Nos hace sentir mal muchas veces con la vida que estamos llevando. Pero ¿qué más hace la escritura? Porque no solo se queda ahí, dice que nos corrige. Entonces, como cuando usted ahora toma, ¿verdad? Sobre todo las mujeres toman todo su kit de maquillaje, ¿verdad? Para corregir todo lo que está mal, ¿verdad? Las mujeres son expertas en esa situación, ¿verdad? Entonces, corrige aquello que está mal en nuestra vida. Pero ¿qué más hace? Y dice, nos enseña a vivir una vida, o nos enseña a vivir una vida correcta, a mantenernos en una vida correcta. Si usted quiere vivir una vida correcta, yo sé que todos tenemos ese anhelo, ¿verdad? Vivir una vida correcta, vivir una vida que agrada a Dios. Si usted quiere vivir una vida correcta, necesita la escritura. Necesita permanecer, dedicarse a la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La escritura nos es útil. Mira lo que dice la Biblia en Josué. Quiero que vaya conmigo ahí a Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9.
Josué, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice la escritura de esta manera: sé fuerte y muy valiente. El reto de Dios, dice, es sean fuertes, sean valientes. Iglesia, tenemos que ser valientes. No tenemos que atemorizarnos, no tenemos que vivir en un estado de pánico, de temor, de terror, de qué va a pasar y luego qué va a suceder, ¿verdad? No es eso lo que tú y yo tenemos que hacer. La Biblia nos dice que seamos fuertes y seamos valientes. ¿Sabe? Dios le está hablando estas palabras a Josué cuando está a punto de enfrentar una batalla muy difícil. Está a punto de enfrentar una batalla muy complicada y Dios le habla a Josué y le dice: sé fuerte, sé valiente. Yo sé que las batallas que usted y yo enfrentamos a veces son complicadas. La batalla que estamos enfrentando hoy en día es complicada, pero en medio de eso no tenemos que llenarnos de temor, no tenemos que llenarnos de dudas, sino más bien tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Sean fuertes, sean valientes. La escritura te dice: sé fuerte, sé valiente. Yo quiero que esta palabra quede en tu corazón. Hermano, hermana, sean fuertes, sean valientes. Pero mire lo que dice, no solo eso, porque no es una valentía así nada más como que, sí, soy muy valiente, ¿verdad? Échenme a los que sean. No. Tiene que estar fundamentada en algo. Tu fortaleza y tu valentía no depende de cuántas fuerzas tú tienes, o no depende de cuán capaz tú eres, sino que tu fortaleza y tu valentía va a depender de Dios. Y entonces por eso, porque va a depender de Dios, dice así: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Obedece la palabra. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser valiente? ¿Quieres vivir sin temor? ¿Quieres vivir para vencer todo aquello que venga a tu vida, todo aquello que venga a tu familia, todo aquello que esté golpeando contra tu casa? ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser valiente? Pues tenemos que tener cuidado en obedecer lo que Dios nos dice. Porque la realidad es que en nuestras propias fuerzas no somos capaces. Solo la fuerza que viene de Dios es la que nos capacita para vencer cualquier circunstancia. Mire, dice: cuida de obedecer. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Es tan fácil desviarnos. Es tan fácil desviarnos. Es tan fácil que nosotros tomemos decisiones equivocadas si no aprendemos a confiar en lo que la palabra dice. Los caminos, a veces parece que vamos en el camino correcto, pero la verdad es que si no nos damos cuenta, probablemente nos estamos desviando. Probablemente estamos caminando de una manera errónea. Por eso necesitamos la palabra. La palabra nos va a dar la dirección correcta. Dice: entonces te irá bien en todo lo que hagas. Yo sé que todos queremos que nos vaya bien. No conozco una persona que diga: no, yo quiero que me vaya mal. Claro que no, todos queremos que nos vaya bien. Usted quiere que le vaya bien. Yo quiero que me vaya bien. Quiero que le vaya bien a mi familia, pero ¿qué tengo que hacer? Dice: entonces te irá bien en todo lo que hagas. Mire estos versículos: estudia constantemente. Dígale por favor a alguien que esté ahí junto a usted: estudia constantemente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Wow, medita, piensa en ello. ¿Sabe? Estamos en esos tiempos y oímos las noticias y oímos todos los comentarios, y a veces meditamos más en eso que en la palabra de Dios. Meditamos más en lo que me dijo el vecino, meditamos más en lo que dijo el comunicador de las noticias, ¿verdad? Ay, no, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a tener? Y meditamos más, pasamos más tiempo meditando, pensando en eso, que meditando en lo que la Biblia, en lo que Dios nos está diciendo que meditemos. ¿Y en qué tenemos que meditar? En su palabra. Mediten en su palabra. A veces pasamos más tiempo meditando en cosas sin sentido.
Medita en ella de día y de noche. Para asegurarte, mire, ¿cómo usted y yo nos aseguramos de obedecer lo que está escrito en la palabra? ¿Usted quiere obedecer lo que está escrito en la palabra? ¿Usted quiere vivir de acuerdo a lo que dice la palabra? Medita en la palabra. De esa manera dice, tú te aseguras, para asegurarte de obedecer todo. ¿De obedecer cuánto? Todo. Todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Wow. Solamente entonces prosperarás. ¿Quiere prosperar? Yo sé que quiere prosperar. Yo quiero prosperar. Pero el reto es este. El reto es meditar en la palabra. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y termina Dios diciéndole de esta manera: mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo. No te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Wow. No tengas miedo. No te desanimes. Por favor, toma esta palabra en tu corazón, toma esta palabra en tu vida y di: no voy a tener miedo, no me voy a desanimar, pero no porque seamos muy positivos, no porque seamos muy no tengo que pensar positivamente, no, sino que usted tiene que pensar en la palabra de Dios. No solamente se trata de estar así como que muy optimista, no, es que usted confía en la palabra de Dios. ¿Cómo es que va a estar fuerte? Cuando ha puesto su esperanza en lo que Dios le dice. Sean valientes, no tengan miedo. Amén. Quiero que vaya conmigo por último al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Mira lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. La versión Reina Valera dice: bienaventurados. Me encanta que el libro de los Salmos empiece con una bienaventuranza. Así como Jesús empezó su enseñanza con las bienaventuranzas. Recuerda, en el Sermón del Monte, Él dice: bienaventurados. Aquí también hay una bienaventuranza. ¿Y qué es bienaventurados? ¿O qué es esta parte? Es una persona que es dichosa, es una persona que es feliz, es una persona que tiene alegría en su corazón. No porque todo esté bien, no porque las cosas funcionen de maravilla, no porque no tenga ningún problema, sino porque la felicidad que esa persona tiene proviene de lo que está dentro de su corazón, proviene de lo que está dentro de él. No proviene de las circunstancias externas, proviene de lo que hay dentro de su corazón. Y una persona, ¿verdad? Como la que dice el Salmo 1, dice que es una persona que vive alegre. Una persona alegre. Pero ¿quién es esta persona? Dice: los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y mire lo que dice aquí: sino que, ¿qué dice? Sino que, quiere decir que en lugar de hacer estas cosas que está mencionando aquí, en lugar de tomar nuestro tiempo y dedicarnos a estas cosas que está diciendo aquí el salmista, andar en consejo de malos, o andar en camino de pecadores, o juntarse con gente burlona, dice: en lugar de eso, en lugar de dedicar tiempo a eso, en lugar de pasar tiempo ahí, mira cómo pasa su tiempo, sino que se deleitan en la ley del Señor. Wow. Dice: se deleitan. ¿Se qué? Se deleitan. Quiere decir que no es un tiempo donde, tengo que leer la Biblia. Pues bueno, pues ni modo, nos encargaron leer la Biblia, hay que leerla. No, eso no es un deleite. ¿Qué es un deleite? Es algo que te satisface, es algo que tú quieres hacer. Y sabes, cuando tú eres una persona, cuando usted y yo somos personas que continuamente leemos la Escritura, llega el momento en que usted y yo nos vamos a deleitar en la palabra de Dios. Ya no va a ser un fastidio, no va a ser un cansancio, no va a ser, qué flojera, ¿verdad? O a ver, tráete la Biblia para ver si me duermo un rato. No.
es me deleito. Dice aquí, sino que se deleitan en la ley del Señor. Wow, me encanta esto. ¿Sabe? Para cuando David está escribiendo este salmo, para cuando se está escribiendo este salmo, lo único que hay de la escritura es la ley. Es la ley. Y a veces usted, no sé cuántos han leído la ley, ¿verdad? Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Y a veces usamos expresiones como, ay, qué aburrido, ¿verdad? Estoy en Génesis, pero ay, eso de las genealogías, qué aburrido, ¿verdad? O estoy ahí en Levítico, ¿verdad? Pero eso de el sacrificio y acá y allá, no le entiendo, qué aburrido. Qué increíble es que David está diciendo, se deleitan. O sea, encontrar deleite en la palabra de Dios. Estamos llamados a encontrar nuestro deleite. ¿Sabe? Leíamos al principio el Salmo 27 donde dice David, una cosa pido, una cosa demando, estar en su casa, estar en su presencia todos los días de mi vida. Estar ahí para escuchar su voz, estar ahí para aprender de Él. Me quiero deleitar en Él. Y eso tiene que ver con tener tiempos de oración, pero tiene también que ver con tener tiempos donde usted medita en la palabra de Dios. Ahí nos deleitamos. Mire, estas personas como son. Yo quiero ser así. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Cómo es un árbol plantado a la orilla del río? ¿Usted ha visto un árbol a la orilla de un río seco? ¿Verdad? O sea, no el río, sino el árbol, ¿verdad? ¿Usted ha visto un árbol seco a la orilla de un río? ¿Ha visto ahí un árbol ahí todo feo ahí? No, si usted va a un río, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de ir a un río y ven los árboles que están ahí, son árboles verdes, son árboles grandes. ¿Por qué? Porque no hay sequedad en esos árboles. Ya todo el tiempo están verdes, todo el tiempo hay fruto en ellos. Porque están siendo alimentados continuamente con el agua de ese río. Son como árboles a la orilla de un río que siempre dan fruto. Wow, ¿sabe? Estamos llamados a dar fruto. La Biblia nos enseña, Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan que todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Y todo el que da fruto es podado para que dé más fruto. El deseo de Dios no es que nada más dé fruto una vez, es que dé fruto continuamente en su vida. Toda su vida tiene que estar dando fruto. Hay gente que dio fruto una temporada, pero luego se secan y luego ya no tienen ganas y luego ya están desanimados y luego ya no quiero estar, ya no quiero orar, ya no quiero leer la palabra. Y verdad, dieron fruto un tiempo, pero cuando tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que eres un árbol que da fruto en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. No importa si está lloviendo, no importa si hace calor, no importa si hace frío, no importa si está la situación difícil, tú das fruto todo el tiempo. Yo quiero dar fruto todo el tiempo. Quiero que mi vida dé fruto. Necesito ser una persona que se deleite en la palabra de Dios. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto. Son hojas y sus hojas, nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Wow, me encanta esto. Prosperan en todo lo que hacen. Pero sabe, me llama la atención que dice aquí, la primera parte de este salmo que estamos leyendo, dice que no anda en consejo de malos, que no siguen el consejo de malos, que no andan con pecadores, que no se juntan con burlones. O sea, quiere decir que dejamos esto para tener tiempo con la palabra. ¿Sabe qué nos estorba a tener tiempo con la palabra? Esto que está diciendo aquí en los primeros versículos. Andar en el consejo de malos. Escuchar consejos que no es el consejo de la palabra. A veces en medio de nuestra preocupación, en medio de nuestra angustia, vamos y buscamos un consejo
con personas que no te dan un consejo de la palabra, sino te dan un consejo en sus propias experiencias, en sus propias vivencias, o incluso, ¿verdad? Vemos el televisor a ver si hay alguien ahí nos da un consejo, ¿verdad? Estamos ahí a ver qué consejo me pueden dar para enseñarle a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué consejo me pueden dar para crear? Cuando el consejo que tú y yo tenemos que buscar es el consejo de la palabra de Dios. Cuando tú buscas el consejo de la palabra de Dios, entonces vas a ser como un árbol junto a corrientes de agua. No busques el consejo de alguien que no conoce a Dios. Luego dice que no andan con pecadores. Y no significa que entonces ahora nos encerramos en una burbuja, ¿verdad? Y no, pues no voy a andar con nadie, ¿verdad? Con nadie. Uy, todos ustedes son pecadores, yo soy santo, no voy a andar con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que no andan. Bueno, la Biblia también la Biblia nos enseña, andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. ¿Qué quiere decir andar? Andar tiene que ver con ponerte de acuerdo con alguien. Andar no tiene que ver con alguien que vas caminando y platicas algo con esa persona. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una persona con la que te has puesto de acuerdo. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que no alinees tu pensamiento. Romanos capítulo 12 dice, transforma tu manera de pensar, renueva tu mente. No alinees tu pensamiento al pensamiento de la gente que no conoce a Dios. A veces alineamos nuestro pensamiento y empezamos a pensar, empezamos a ver las cosas como aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, como aquellos que no tienen conocimiento de Dios y caemos en el error de pensar como ellos. Y más en medio de circunstancias difíciles. Por último dice, y no se juntan con burlones. No se juntan. O sea, no están ahí, no están todo el tiempo, ¿verdad? Hay gente que todo el tiempo está haciendo burla de esto, haciendo burla de todas las situaciones, ¿verdad? Y todo es broma y todo es... Y no quiere decir que seamos unos amargados, no quiere decir que seamos ahí, ay no, yo soy... No. Somos alegres, somos una iglesia que vive en alegría, que vive en la libertad de Dios. Hay gozo, pero nuestro gozo no proviene de lo externo. Nuestro gozo proviene de Dios. Pero hay veces que estamos más ahí metidos, ¿verdad? En cosas que no son correctas. Andamos buscando el nuevo meme, ¿verdad? Todo el tiempo. El nuevo comentario chistoso para pasarla más feliz, ¿verdad? Para no pensar en lo malo. Mejor estoy pensando en cosas chistosas. No te estoy diciendo que seas amargado. Te estoy diciendo que medites en la palabra de Dios. Y entonces dice, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. Tenemos que deleitarnos en su palabra. Así que ¿por qué no oramos? Y le decimos, Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Que podamos vivir deleitándonos en tu palabra. Incline su rostro ahí en el lugar donde está y dígale, Señor, quiero estar en tu palabra. Quiero meditar en ella. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza, Señor, que tenemos en ti. Gracias por la palabra que has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla en obra, Señor. No solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella, Señor. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, te pido que tú hables a sus corazones, que sea tu Espíritu Santo transformando nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, que meditemos en ella, que pasemos tiempo en tu palabra, Señor, cada día, que aprendamos la importancia de vivir, Señor, en tu palabra, de permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, enséñanos, danos la gracia, danos la habilidad. Señor, oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Declaro que tu Espíritu Santo nos da la gracia para vencer todo miedo, para vencer toda situación, Señor, en nuestros corazones de temor. En el nombre de Jesús echamos fuera el temor y declaramos tu gracia, declaramos tu gozo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.